No, porque hay que saber nada. Bautista Rojas Tabar se llama. Sí. Y fue una prueba de fuego para el presidente Fernández, aquello. Sí. Estamos haciendo recopilación porque aquí hay un historiador que claro se sabe. Que sí. Pero hay un detalle, bienvenido, embajador. Gracias. Usted es, como siempre, en Santa Bárbara cuando truena. No, yo soy parte de la casa. Claro. Y cuando se trata de protocolo, de juramento, de banda, de anécdotas estupendas, tiene que venir el embajador aquí. Con gusto. Historiador, investigador, pero algo primero. Sí. Aunque con él es diplomático, tú sabes que los diplomáticos son expertos como Marcos Díaz en nadar. Nadando. Por cierto, es aniversario de los 92 kilómetros que nadó Marcos Díaz alrededor de Manhattan. Cierto. Cuando ocurren acontecimientos como los del 16, es un cambio radical de todo lo que habíamos hecho desde la fundación de la República. Se supone que ya se debe seguir, que el uso va a obligar a que ya se desprecie que ya no se utilice, o qué, ¿cómo lo explican ustedes los especialistas en protocolo? Sí, no necesariamente. ¿Qué ocurre? Lo que se ha hecho en esta ocasión simplemente ha sido cambiar el local. No se ha modificado el protocolo completo, para nada. Se hizo cambiar el local de donde se hacía la juramentación. Siempre he manifestado que el cuerpo colegiado, que significan los senadores y diputados, cuando se reúnen, es lo que constituye la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es un edificio. La Asamblea Nacional no es un local. La Asamblea Nacional es la conjunción de los diputados y senadores y pueden sesionar válidamente en cualquier lugar del territorio nacional. Punto y seguido. Yo tengo derecho a ir más allá de la asamblea y a invitar a mis vecinos, a mi primo, a mi compadre. Esas invitaciones no las formulaba Presidencia, las formulaba el Senado de la República. Ellos fue que emitieron cada una de las invitaciones de las personas que estaban en el teatro. Bueno, puede ser por solicitud de mucha gente, de un senador, de un diputado. Ellos también llevaban sus listas y el Palacio Nacional, desde luego, solicitó una serie de personas para que estuvieran ahí presentes. Pero eso yo no le veo gran contraste con lo que era la solemnidad. La solemnidad entiendo que se mantuvo. Incluso no cabían realmente en el Congreso Nacional. Porque invitaron muchos. No, lo que pasa es que son 569 personas que caben en el edificio del Congreso Nacional. Ok. Ajá, diputados y senadores, vamos contando. Invitados internacionales con sus delegaciones. Había muchas entonces, delegaciones internacionales. ¿Cuántos? Ahí van 400. Más de 400. Entonces, más los funcionarios públicos. Exactamente, y funcionarios públicos. Ahí ya sobrepasamos un poco los 500 y pico de personas. Adicionalmente, la empresa privada, que normalmente se invita, los líderes de cada una de las asociaciones. Pues no me invite a tanta gente y después una fiesta, la Fortaleza Osama. Eso puede manejarse. Eso podría manejarse. Pero ¿quiénes son los que obligatoriamente deben estar? Sí, en principio. La asamblea completa. Los funcionarios del gabinete. Del gabinete. Debiera estar también. Cuerpo diplomático, que el cuerpo diplomático estamos hablando de 80 y pico de personas. Porque incluye los embajadores. Solamente embajadores y cónsules. Y adicional a eso, las delegaciones oficiales, que eran más de 40 acreditadas, con 15 jefes de Estado. Mire, embajador, hay un detalle que se ha comentado y tiene que ver con el color del traje del rey, que era color gris. Sí. ¿Cómo usted lo explica? En todas las tomas de posesión en la República Dominicana, los reyes, tanto don Juan Carlos como don Felipe, han venido de traje gris. Nunca se han puesto un traje blanco, porque el protocolo real español solo permite que ellos usen traje blanco en paradas militares. No le permite que puedan usar otro traje
que no sea el blanco aunque en paradas el uso militares. del país anfitrión, Aunque sea un país anfitrión. Y en actividades solo religiosas, 100% Solo religiosas y militares, más nada. Ajá. Solamente pueden entonces usar ahí el se blanco. utiliza como la ley, Sí. los atributos de la personalidad que tú lo llevas, no importa No dónde importa estés. dónde vaya, ajá. Porque de ponerse el blanco violaría Su ley. su ley propio real, protocolo. su estatuto real. O sea que ahí no hay más. No hay. Me decía un veterano Ajá. como usted Sí, que sí. las visitas anteriores de Ajá. la Casa Real siempre vinieron con ese traje gris. Sí, claro. Que ahora quizás es que hay muchos jóvenes que no se ocupan de No se antecedentes. notó más ahora por toda la trascendencia que tiene el rey Felipe, y por esa razón fue que se notó un poco más. Pero en todas las tomas de posesiones de presidentes latinoamericanos, invítenlo del color que lo inviten, él va en su traje gris. Y con relación a las tomas de posesión, Sí. por ejemplo, en el tema de los asistentes, Ajá. con relación a la del 2020, ¿hay alguna Sí. contabilidad de más o menos cuántas personas asistieron o cuántas delegaciones internacionales? No, recuérdate que estamos- Solamente tuvimos 2, ¿verdad? Yo creo que tuvimos Haití y 5. Estados Unidos. No, tuvimos 5, pero recuerda que estábamos en pandemia. Claro. Ajá. Esa fue la razón. ¿Y el Fue bien número de los reducida. asistentes Estaba lleno el salón del Congreso Nacional, unas 400 y pico de personas. Ajá. Es obligatoria además de la actividad oficial Sí, en sí. la Asamblea, Sí. es obligatorio el brindis, la visita a No Palacio? necesariamente. el Tedeum? El Tedeum sí es una tradición. Se ha hecho desde el año 1963 a la fecha, en todas las tomas de posesión. Eso se ha convertido en una tradición. La tradición después de ir al Congreso, ofrenda floral y Tedeum. Un día agotador. realmente. Un día terrible, de más de Sí, 20 sí, horas. sí. Eso es una locura, casi mente. Sí. Es muy Sí. agotador, muy agotador. Realmente la ceremonia siempre se ha hecho. En el Congreso Nacional en 5 ocasiones salió del Congreso, que no es la primera vez que sale. Bueno, cuando la guerra. Sí, cuando la guerra, tanto con Molina Ureña como con Camaño. En el caso de cuando se mató don Antonio, que se juramentó a Jacobo Masluta en el Palacio Nacional. El caso de Juan Bosch, que fue la primera en el 63, que se llevó a la explanada porque tenía el mismo Claro. problema de la cantidad de invitados. Sí. Pero lo llevó a la explanada del Congreso Nacional, se hizo en la calle. ¿Y cuántos invitados, cuántas delegaciones internacionales vinieron a la de Juan Bosch? Me imagino que hay unas 32, 33, pero no cabían dentro del salón, realmente. Fue una delegación importante. Sí, Mira, sí. un dato importantísimo ¿Cómo no? que marcó la llegada de la época de don Luis Abinader. Nos recuerda un aguzado analista, Ujú. que recordemos que Pompeo vino de negro. Sí. Vino a ser diferente y a decir misión cumplida. Sí. Y ahí estuvo. Pero ahí fue un problema de comunicación, logística. parece, o de logística, porque las delegaciones norteamericanas, no importa quién venga, siempre cumplen con las normas de protocolo. Entonces, y habían ido en blanco. Son todas las preguntas. No es No, todas las que No quieran. es obligatorio el brindis. No, qué sé yo, eso no. Ejemplo, Juan Bosch lo que hizo fue un brindis de agua de coco Sí. y de Maví. Y abrió la Y puerta. abrió eso la fue un puerta caos. para que entraran todos. Sí. Y fue un caos, de verdad. Incontrolable dentro del Palacio Nacional Sí, en eso esa fue ocasión. terrible, las Año historias. 63. Bueno, Así una es. nueva Sí, era una nueva era. Ajá, era una ¿Y ahí ruptura. tuvimos récord de jefes de Estado? Sí, 30 y pico era claro. la que Pero, más. ¿con De jefe de Estado delegaciones no, o de jefe de jefes de Estado Estado? había como 3 o 4. Ok. Pero delegaciones oficiales eran 33, era la primera vez con tantas personas en un acto de toma de posesión. Era el primero del régimen ya supuestamente democrático. Primeras elecciones post-tiranicidio. Sí, sí, Claro. así Y es. ganadas con una cantidad extraordinaria. Extraordinaria, casi absoluta. ¿Cuáles otras han sido así como emblemáticas con relación a la cantidad de gente que ha venido? Bueno, la del 86 de Joaquín Balaguer, la del 78 de don Antonio Guzmán. Claro. Ajá, ahí que son vino momentos porque era políticos. una ruptura también, ajá, Sí. de 12 años de un gobierno,
caía inmediatamente en una nueva, incluso se soltaron los presos políticos, se dio apertura a las cárceles, la amnistía general. Sí. Ahí estaba Torrijos, ahí estaban todos esos jefes de Estado de la Internacional Socialista, Mario Suárez de Portugal, gozó mucho Felipe González, todos estaban ahí en ese acto. Mire, y ese acto además, atención los más jóvenes, se recuerda en el discurso de toma de posesión que don Antonio manoteó algo. Esa es una expresión, atención extranjeros que nos ven. Manotear es tú hacer el gesto con la mano, que te acercas al otro. Y don Antonio manoteó. Mira, recordar aquello es impresionante. Impresionante. Que ahí fue que se utilizó la frase que después se rescató ahora del cambio va. Ese fue el cambio real. Sí, fue un cambio real. El cambio va. Entonces, tenemos el detalle de las bandas presidenciales. Y ahí tenemos que mencionar a don Juan y tenemos que mencionar también el primer periodo de don Luis, que hubo un inconveniente con la banda. Fue que se le cayó porque no estaba bien agarrada. No tenía el sujetador. Sí, el sujetador. Pero vamos a contar. ¿Qué es una banda? La banda viene... Que no es la colorada. No es la colorada. No es la colorada. Ni la de los frenos. Exacto. Miren, las bandas vienen de la Edad Media. Había una banda de cuero que se llamaba Tajali, que era la que usaban los militares de alto rango para llevar su espada. Y a partir de ahí se empezó un uso de las bandas. Luego, en el siglo XVII, XVIII, los gobernadores en España que se mandaban a las Islas Descubiertas venían con unas bandas, que era la Orden de Carlos III. Y eso era un símbolo de autoridad, un símbolo de dignidad para esas personas y frente a los demás. En República Dominicana se usó la banda presidencial por primera vez en 1853. Por Pedro Santana, que copiaba un poco de lo que España estaba haciendo, para que vieran la misma dignidad. Cuando vino la anexión a España se suspendió el uso de la banda hasta 1880, que Monseñor Meriño se puso su banda. Y a partir, está en las imágenes de esa está en las imágenes el cura con su sotana y su banda. Entonces a partir de ahí se ha usado la banda sucesivamente en todos los gobiernos. ¿Qué ha sucedido? Que la banda muchas veces, dependiendo del jefe de Estado, la invierten, la cambian, porque no tenemos una legislación que establezca cómo debe ser la banda. Eso se va a resolver. Sí. Todo se va a hacer. Todo, sí. No, es que hay que hacerlo, porque sí, hay que ponerlo, después de la reforma. Sí. En la reforma debe estar. Pero ¿qué sucede? La banda presidencial, por uso consuetudinario, es una réplica de la bandera. Pero de la bandera con los colores desde el jefe de Estado hacia afuera. El azul debe quedar lo más cercano al cuello. El blanco en el medio y el rojo en el extremo derecho. Las bandas vienen de la derecha a la izquierda, del hombro derecho a la cintura izquierda, exactamente. Y el escudo nacional debe estar centrado en el medio de la banda, que corresponda directamente al pecho del jefe de Estado. Había sastres especializados que no los hay especialistas en banda. En República Dominicana no hay un italiano que es un experto, pero normalmente esas bandas se mandan a hacer fuera del país. Una seda especial. Sí, es como una especie de terciopelo. Hemos tenido presidentes después de eso que no la han usado, que Juan han Bosch, decidido no. Pero es Juan Bosch. Juan Bosch no lo usó. Por eso es la anécdota de cuando fue a México. A México, exactamente. Contarnos, ¿qué pasó ahí? Bueno, así le iban a poner el águila azteca. O sea, lo invitaron a un viaje oficial. Sí, al jefe de Estado, claro. Era un presidente que iba. Pero ellos normalmente utilizaban bandas en viajes oficiales. En República Dominicana no usa banda en viajes oficiales. Los jefes de Estado no van con banda. Pero ahí sí le impusieron a Juan Bosch el águila azteca, que es la máxima condecoración del gobierno mexicano. Y cuando se le imponen, el mismo jefe de Estado le dice, bueno, esperamos
que siempre la use cercana a la suya cuando usted esté en Santo Domingo. y esa anécdota fue bastante interesante. Asimismo, ¿qué sucede? Cada vez que un jefe de Estado va a tomar posesión, le deben colocar la banda. En los casos de Joaquín Balaguer, que asumió en 1966, se le puso la banda. Recuerden que Balaguer, para ir al Congreso Nacional, tenía la tradición de ir en frac. Sí. Siempre fue en frac, sí. Hasta su última toma de posesión. Fue a esa toma de posesión. Entonces, en el 70, en el 74, no fue con la banda por fuera, sino se entró la banda por dentro. Esa es una pregunta donde debe estar. Es adentro. En el frac debe ir adentro del saco. Ah, diferente a la chaqueta normal. Diferente a los trajes. Diferente a los trajes. Entonces, porque el frac no cierra, el frac se queda abierto. Entonces ahí se veía todo esplendor el escudo nacional. Incluso usaba un sombrero de copa muchas veces para esa actividad. En el 78 a don Antonio se le impone su banda. En el 82 en el 82 sí, a Jacobo Masluta se le impone la misma banda de don Antonio, rápidamente se le colocó. En el 82 a Salvador Jorge Blanco se le impone la banda, pero Salvador rompió con la tradición de simplemente poner la banda. Cuando fue en el 86 a entregarle a Balaguer, además de entregar la banda para que se le impusieran, Salvador llegó con el cordón, el gran collar de la Orden de Duarte Sánchez Mella. Primera vez que se vio eso. ¿Y por qué? Y se lo quitó y se lo puso a Balaguer. Todavía, a partir de ahí, Balaguer fue cada 4 años con su collar. Que esas son las preguntas, si sí. tú puedes alterar el protocolo. Bueno, ahí se alteró, porque era la primera vez que veíamos el jefe de Estado, salvo en los tiempos de Trujillo, con el gran collar de la orden. Pero no, como no hay una normativa. No hay una normativa, todo es posible. Alguien nos dice que en algunos países hay una sola banda de un prócer. Sí, y esa la tienen que ir usando. Exactamente. Pero a diferencia de aquí. A diferencia, no, cada quien hace su banda. Oigan lo que me pasó, señores. Pero déjenme contar el periodo de Balaguer para salir de ahí. En el 86 le ponen la banda. En el 90 él llega con su banda puesta debajo del frac. En el 94 Balaguer llega sin banda y nadie entiende por qué. ¿Y por qué está sin banda? ¿Y por qué está sin banda? Hasta que él respondió, porque me voy a juramentar ante una constitución diferente a la que yo me juramenté. Y tenía toda la razón jurídica. Ese señor era impresionante. Claro. Y llegó sin banda. Sin banda. Ahí lo ven en la foto con su corbatín y todo sin la banda. Entonces le impusieron de nuevo la banda. En casos de sucesión, de permanencia, de continuidad, más bien, como es este, ¿el presidente podía llegar con la banda? Llegó con la banda. Él llegó con la banda. Él llegó con su banda puesta, se le rindieron los honores. Pero entonces le quitaron. No, él subió a la oficina, se la quitó y se la entregó al presidente del Senado. Entonces es la misma. Es la misma y él se la vuelve a poner. Sí, porque él llega presidencia. Él es el presidente de la República. No, porque quizás no se debe hacer ese mismo ceremonial porque ya él llega con su banda. Es lo que. ¿Es lo que pasaba con Balaguer? Es lo que pasaba con Balaguer, exactamente. Pero vean lo que me pasó en el periodo del... Oye, qué interesante. Del 96, fue después del 96, 2004 al 2018. Uno de los presidentes de ahí llegó con la banda al revés. Ay, en guerra. Entonces se la quitan y se la vuelven a poner. Cuando yo veo eso, sencillamente digo en voz alta, pero esa banda está al revés. La señora, amiga de todos, que la había mandado a hacer, por poco me mata. Porque es que la confeccionaron. La confeccionaron al revés, los colores al revés. Eso sí es grave, no se podían y no se la podían quitar ni nada. Dio su discurso con su banda al revés. Usted sabe que todo el mundo va a salir a buscar las fotos ahora para ver cuál es. No, porque además, pero la señora se puso muy brava conmigo. No, y el escudo se alteraba. Se alteraba, volteaba todo. Claro, o sea, hubo que dejarlo así. Entonces, volviendo a todo este ceremonial y a los visitantes internacionales, usted que le ha tocado manejar a tantos.
¿Se utiliza que los mandatarios conversen con la prensa? ¿Se puede hacer? ¿O ellos vienen a su fiesta sin necesidad de hablar? No, ellos pueden conversar con la prensa, ellos pueden ser hasta rueda de prensa. Hacen lo que se llaman las bilaterales, que son las reuniones con el jefe de Estado, y se reúnen, tratan temas comunes de agenda, y normalmente los periodistas lo esperan afuera cuando van saliendo. Pero se pueden gestionar. Bueno, hoy aparece una entrevista con el embajador de Panamá, con el presidente de Panamá. Con el presidente de Panamá. Entonces, ¿quién gestiona eso, embajador? Debe ser cada delegación y su embajada, porque recuérdense que ellos son una delegación extranjera y su embajada es que maneja la agenda. Cada embajada maneja la agenda de cada jefe de Estado. Ellos tienen la obligación, bueno, entre comillas, de cumplir con los actos protocolares, pero una vez cumplieron con los actos protocolares, ellos son libres de irse a la playa, de hacer lo que ellos quieran. Yo sé que usted sufrió mucho con eso. Y otro detalle, ¿están obligadas las embajadas a hacer una recepción para que los ciudadanos del país conozcan o saluden a su presidente? No, para nada. Lo que pasa es que esos viajes de toma de posesión son muy cortos. Normalmente son 48 horas, 72 horas. Van a los actos, tienen alguna presencia con el embajador, ni siquiera van a las embajadas porque no tienen tiempo hábil. Y entonces se realiza cualquier reunioncita, pero no una recepción con las comunidades. Eso no se hace. Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos con los detalles protocolares de la juramentación en esta semana dedicada a eso y al comentario después más fuerte del contenido y de lo que se espera en este nuevo cuatrienio. Y la pregunta, aunque usted dice que no lo lleven, ¿qué va a pasar o cómo se valora el desplante que nos hizo Haití? La pausa, Francis. Y hoy es aniversario del nacimiento de Bill Clinton, a propósito de juventud, de protocolo. Embajador, ¿cómo se valora? No son como esos desplantes de amores, de pareja, que después tú lo olvidas, pero estamos hablando de diplomacia y de una diplomacia difícil, que es la que tenemos con el Estado de al lado. ¿Cómo se valora en diplomacia, si aséptica, un desplante de esa naturaleza? La verdad que fue un desplante muy feo a la nación dominicana. Quizás quienes más ayudan al pueblo haitiano somos nosotros, en toda la historia. Incluso parte de nuestro presupuesto de salud, de educación, está minado por una gran cantidad de haitianos. Esa situación, nosotros tenemos un stop, una especie de embargo a los vuelos internacionales por el mismo asunto de las bandas, por el mismo asunto del narcotráfico. ¿Y qué sucede? Los vuelos diplomáticos están permitidos y ellos lo saben porque hace apenas 3-4 semanas se trajo uno de los miembros del consejo para un hospital. Comentamos aquí. Sí, claro. Entonces eso es algo insólito. Tomar esa actitud de que nos condicionaba a que abriéramos el espacio aéreo para todo tipo de vuelos para ellos poder venir. Por favor. Eso es una barbaridad. El canciller dominicano le enmendó la plana y le mandó su nota de protesta y hizo una rueda de prensa incluso para explicar esa situación de que Haití no podía bajo ningún concepto exigirle a República Dominicana que abriera los cielos para que todo tipo de vuelos llegaran al país. Una cosa insólita. Realmente sí, y con otro estado, eso dañaría frontalmente las relaciones. Frontalmente, no de una ruptura real. Sí, pero nosotros siempre tratamos eso como que se olvide. Y a propósito de rupturas y de evocación o intromisión o mención de asuntos de otros estados, para muchos internacionalistas, la referencia que mayor ovación provocó en la asamblea, vamos a decirlo así, fue la mención que hizo el presidente de la situación en Venezuela. Lógico. Usted con esa especialidad y esa expertise, ¿cómo valora ese momento que para uno fue desacertado? Recordemos que la representación de Honduras se quedó sin aplaudir y la de Colombia sentada, también sentada. ¿Qué usted dice? Bueno, lo que yo digo es que esas dos delegaciones se quedaron de esa forma porque tienen grandes compromisos con lo que es el petróleo venezolano. Pero todos estamos claros de que la situación en Venezuela es una situación caótica
no se ha respetado por lo menos la presentación de las actas para que todo el pueblo vea que realmente ganó. Si ganó, ganó. Pero el presidente Maduro no quiere bajo ningún concepto que se presenten las actas y se quiere mantener en el gobierno de una forma ilegítima, incluso teniendo ruptura de relaciones con varias naciones que le han criticado, como la República Dominicana. Le dio 48 horas a nuestros representantes allá para que salieran del país de inmediato. ¿Y cuál es la incidencia en la práctica de una declaración como la Declaración de Santo Domingo, como esta declaración conjunta? No, es importante, muy importante, porque es una declaración que le da peso al reclamo de muchas naciones. Ya no es una nación, no son dos, es el conjunto de naciones. Okay. Y eso se va a presentar ante la Organización de Estados Americanos y ante la Organización de Naciones Unidas. Habría que ver, es una forma de presión, aunque él no está aceptando ningún tipo de presión en este momento. Se ha dado el caso de que declaraciones como esas, no necesariamente con un caso específico de unas elecciones, pero declaraciones así multilaterales, que luego tengan adhesión de otros estados. Lógico. Eso es normal. Que otros estados que consideren que el mismo tratamiento que se le dio en la Declaración de Santo Domingo también se vayan adhiriendo. Ahí no es solamente América Latina que está, ahí hay naciones como la India, como Singapur, Malasia. Es interesante. Que se acogieron a la declaración. Y una pregunta. Sí. Se supone que previo a una declaración como la expresada por el presidente y luego lo acordado, ¿eso se negocia antes? Desde luego. Las delegaciones sabían que... O sea, eso no fue que se le ocurrió. No. Por eso no firmaron todas las presentes. Exactamente, porque las delegaciones tenían ya conocimiento previo. Eso hay que comunicarlo y tratar de llegar a un consenso. Ellas iban diciendo, sí, no hay problema, yo firmo. Sí, no hay problema, yo firmo. O no firmo. En el caso de Honduras, en el caso de Colombia. Pero todas tenían la posibilidad y el conocimiento de lo que iba a ocurrir, porque todo fue debidamente coordinado por el ministro de Relaciones Exteriores nuestro, Roberto Álvarez. Y ahí se manifiesta la capacidad negociadora de los ministros de Relaciones Exteriores. Lógico, básicas. Y del empuje de sus presidentes, porque el jefe de la diplomacia. El jefe de la diplomacia de cada presidente, así es. Así es. Bueno, en nuestra audiencia nos comparten las imágenes de la banda, pueden buscarla y es cierto, fue después del 2000, porque pensábamos que había sido antes. Es que se veía bastante joven, pero no, fue después del 2000. Y hay un detalle tras bastidores y tiene que ver, sí, con una persona muy influyente que también sabe mucho de modas, de costura, de alta costura, pero se equivocan hasta los más sabios, ¿no? Sí, así es, porque el momento es tenso. Ustedes no se imaginan el grado de tensión que se presenta cuando se le va a poner una banda a un presidente, porque la banda puede rodarse, la banda normalmente se le pone una chambra, se le pone aquí arriba para que agarre. En el caso de la última banda del presidente Abinader, se le pusieron una especie de pesitas a donde cerraba en la cintura para que no se les rodara y se mantuviera firme. Mire, como estamos entre protocolos, frivolidad y espectáculos, dicen que si hay alguna exigencia del tipo de tela para los trajes de los... Para los trajes, no, los trajes blancos normalmente antes se hacían en drill presidente, que una tela dura, que como almidonada. Tostada. Sí, habíamos estrujado esta vez. Sí, traje blanco. La exigencia es el color. Y en el caso de las damas, el zapato cerrado, el zapato negro cerrado. Negro cerrado con la vestimenta blanca. Pero ya hay escotes. En la época del embajador no se usaban. No, y ese escote. Esos escotes. Y había un escote muy especial. Sí, con cuadritos y todo. Qué barbaridad, eso no debió pasar. Hay que mantener el respeto a la solemnidad. Quizás no sea como dándole un aire de modernismo. No, es que como hay muchas cosas que han cambiado. Eso modernismo no debe ser, eso modernismo no debe aquí, ser. Oye, pero ha sido como lo organizamos. Sí. Fue excelente, dice. ¿Y el traje negro, el código negro, para qué actividad es?
para actividades nocturnas y para actividades en el periodo invernal. Ajá. Pero imagínate. No, O sea, el no, 27 de febrero, cuando se va de negro. a hacer las memorias, se tiene que ir en traje negro. Claro, pero se que, invita en traje negro. Yo lo sé, pero Ajá. que el asunto de invernal. Sí, es no, una aquí no existe, aquí no existe. No, aquí pero en la existe. época del calendario. Sí. Ajá. ¿Habría posibilidad de cambiar el código de vestimenta y exigir la Podría chacabana? ser cualquier cosa, se pudiera cambiar todo es cambiable. Bueno, sí, han cambiado hay tantas cosas. disposiciones. No, a ver, si cambiaron el local de la asamblea, cambiar el código, eso puede ser. Sí. Además, yo me imagino la complicación también que tiene que ser para los asistentes, tener, por ejemplo, que mandarse a hacer, etcétera. Porque ese traje aquí se usa prácticamente nomás para eso. Para eso es cierto. No, es cierto. los sastres y los modistas ganan muchísimo. No, pero ya también se rentan. Ahora hay que ser más prácticos, sobre todo los caballeros. Las damas es más complicado. Sí, es más difícil También que rentan, pero usen es un traje. más complicado. Siguen las preguntas y Sí, con dicen que si hay, bueno, claro, el orden para sentarse, que si alguien puede pedir un lugar que no está señalado porque se siente para eso más. existe la precedencia y esa precedencia se respeta. Esa precedencia se establece de acuerdo al nivel de los jefes de Estado, por eso ustedes siempre van a ver el rey más cerca del presidente, Sí. y después por orden alfabético, y en otros casos por la fecha en que aceptaron la invitación. Todo depende Tiene mucha lógica eso, claro. de cómo Sí. se haga. Ajá, ajá. Sí, mire, y en relación a los visitantes internacionales, que si se le exige al EDECAM un conocimiento previo de el... Desde luego se preparan los edecanes. Porque usted se imagina las vergüenzas. Sí, hay No, muchos los casos. edecanes militares Claro. saben cómo manejarse. Y hay gente que es especialista en eso. Especialistas, que hay edecanes que han sido de todos los presidentes prácticamente. Sí. Y presidentes sí, también que piden su que edecán y piden su dicen el edecán porque edecán ya que lo tuve conocen. la vez pasada. Yo quiero a fulano de tal. Bueno, Y- el caso de y saben, Honduras, y mire saben, que saben. Sí. relación ha terminado ahí. Claro, Federico Duval nos contó un programa Claro. especial. Entonces, ¿pueden todos llegar hacia el presidente? ¿O simplemente es protocolar y llegan a la asamblea o visitan palacio? ¿Quiénes son todos? Los presidentes, los jefes de Estado. Los jefes de Estado. Invitados. Sí, lógico. Incluso tenían un lugar especial. Es una especie Ahí sí que le pusieron de podium holding. especial, Sí. exactamente. No, y ajá. el salón también en el que Sí, estaban antes. Y tenían un salón especial para cuando ellos llegaran. Y todos saludaron al presidente previo y luego de la toma de posesión. Me preguntan acá que termine de explicar lo de la precedencia. Sí. ¿Cómo empieza? O sea, los familiares se sientan delante, luego quién. Bueno, en la presidencia de la Asamblea Nacional, Sí. normalmente se le da una fila o Los dos familiares. filas a los familiares, es decir, hijos, hijas, madre, si está viva, madre, esposa. Porque la esposa no puede estar arriba. Claro. Ok. Porque es un acto de toma de posesión. A La menos que esposa sea está abajo. vicepresidente, como ha pasado en algunos países. Bueno, que hay solamente así. presidente y solamente vicepresidente. así, No, y sí, otro sí. detalle que comentaremos en el pasillo de consortes que exigen en otros, Asistir. No, y la presidencia, pero eso altera Sí, el protocolo. eso altera claro. totalmente. Entonces eso altera. van primero los familiares, luego de eso, ¿quiénes van? No, los familiares normalmente se ponían en unas sillitas aparte. Ahora fue En así este también, caso, le no. pusieron una silla adelante. Exactamente, pero en este caso no, en este caso estaban sentados en una línea, sí. en la primera línea. Sí. Pero a partir de ahí ustedes veían cómo los demás miembros del Congreso Nacional, diputados y senadores, entonces eran los que venían. Primero Porque- senadores y luego y diputados. diputados, exactamente. Ok. Y luego entonces, ¿quiénes van? ¿Las delegaciones internacionales o los ministros? Las delegaciones internacionales que no eran jefes de Estado van a la derecha del salón si uno está de frente, a la izquierda si uno está en el podio, normalmente. Mire qué interesante. Y ahí se ubican comenzando por el nuncio apostólico, Sí. que es el decano del cuerpo sí. diplomático. Aprendiendo con Sí, el sí. embajador Sánchez Reyes. Reyes Sánchez, bien, correcto. A propósito del protocolo Sí, que sí. todos seguimos Ay, y vimos. pero ¿y ya?
el viernes, día de la restauración, que la restauración fue lo que menos se... menos se mencionó. Que para eso tiene una cita casi obligada. Sí, con gusto, claro. con gusto. Hay mucho que hablar ahí de Gaspar Polanco, de Benito Monción, Claro, de Luperón, de Luperón. Cómo tomaban los papeles. Y de Santana. Sí, y de Santana. Aunque y de Santana. sí. eso irrite. Muchísimas gracias, embajador. Sí. Aprendimos Ay, muchísimo. pero se quedaron la mitad de las preguntas. Mañana tenemos comentarios políticos sobre el contenido, las promesas, lo que viene y lo que va a seguir. Y el rumor en La Vega es que le van a proponer la alcaldía. ¿Usted sabe a quién? ¿A quién? A Iluminada. Ah, bueno. Sí. Ella es Yo no sé si activa ella va a defendiendo aceptar. La Vega. Y aquí comienza el gobierno de la tarde. Muchísimas gracias y hasta mañana, 20 de agosto ya. Oh, esto va rápido. Sí, Ay, señor. señor, Muy rápido, ten muy piedad. rápido. Gracias, embajador. Encantado, sí.